Hola, ¿cómo están todos? A partir de haber hecho una publicación hace unos días con esta presentación respecto a cómo encarar un plan de trabajo de un tablero en Power BI y haber recibido diversas consultas en algunas de las etapas, me pareció interesante grabarles un video donde no solo les comente lo que dice la presentación, sino algunos comentarios prácticos, sobre todo trucos a aplicar en algunas de estas partes. Por eso, lo que les propongo es ahora pasar a la parte principal y analizar cada uno de los aspectos que tenemos en cuenta en la etapa de diseño del tablero. Comencemos por el primero, que es análisis de modelos de tableros en Power BI. ¿Qué me refiero con esto? A que lo ideal es a aquel que no conoce Power BI y que deben hacer un diseño completo, es mostrarle algunos ejemplos a fin de que se compenetre de qué recursos, qué funcionalidades, qué objetos, qué trucos pueden usarse en la creación. Y esto potencia mucho después el diseño. ¿Por qué motivo? Porque el interlocutor, que es el que conoce el tema y sus necesidades o las del cliente, va a poder aportar mucha información en cuanto al diseño físico o sobre todo frente al look and feel del tablero. Paso siguiente, debemos analizar la información. ¿A qué me refiero con esto? Todo tablero tiene una información de entrada. Esa información, como ustedes saben, puede ser de una planilla de Excel, un archivo de texto, tablas de una base de datos SQL Server, SAP HANA, etcétera, etcétera, etcétera. De acuerdo al proyecto, bueno, lo ideal es primero verse con la información completa, o al menos casi completa, porque muchas veces pueden aparecer funciones posteriores que hacen que se incorpore nueva información, pero poder analizar esa información, su consistencia, la posible relación de tablas, etcétera, etcétera, o como le dice aquí el texto, analizar en cuanto a la consistencia y que permita, a través de esa información, obtener todos los resultados deseados. Paso siguiente, analizaremos los indicadores o resultados que deseamos. Como dice aquí, por ejemplo, analizar los indicadores claves de mayor interés para la organización, sugiero no más de 10 inicialmente, verificar la disponibilidad de los datos y tratar de aplicar las mejores prácticas, lo que sugiere obtener los mejores resultados y más visibles para el funcionamiento del negocio. Para esto, obviamente, tenemos que tener la información disponible y el método de cálculo para hacerlo. Aquí es fundamental definir cuáles son. ¿Por qué? Porque es lo que le va a dar valor al tablero. Piensen que un tablero entregado a, por ejemplo, un cliente, un director y demás, es lo primero que va a mirar son esos resultados globales. En algunos casos va a ser cumplimiento de normas, en otro caso la rentabilidad, la liquidez, el cumplimiento de las entregas a clientes, un buen ordenamiento de la dotación de recursos humanos, etcétera, etcétera. Y si esto no satisface, bueno, malogra todo el trabajo hecho en el tablero. ¿Qué haremos después? Conectar Power BI a los datos y transformarlos. Entonces, lo primero que haremos que es ir conectando todas las tablas ya previstas. Algunas pueden surgir de reportes de sistema, otras pueden ser tomadas de una página web, otras pueden ser planillas de Excel llenadas a mano, sobre todo aquellas que tienen pocos datos, pero con información que no poseemos del sistema o de algún otro lado, ¿de acuerdo? Y luego transformarlo. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces, o en la mayoría de los casos, la información que obtenemos no nos es brindada de la manera ideal en cuanto al formato de los datos, la estructura de la tabla, la posibilidad de relacionar diversas tablas. Entonces, de manera que transformaremos los datos para asegurarnos
después de poder relacionar tablas y poder hacer los cálculos correctos. ¿A qué me refiero esto? Bueno, simplemente de cada tabla, hacer un barrido rápido de los tipos de datos, porque muchas veces información clave que requiere cálculos, por ejemplo, la cantidad de productos, los importes, las fechas, podrían no tener el dato correcto o el tipo de dato correcto y por lo tanto no permitir los cálculos posteriores. ¿Mm? Bien, ¿qué es lo que haremos a continuación? Bueno, pues completar con funciones DAX todas aquellas columnas calculadas, como las llama Power BI, para hacer los cálculos, y las medidas que nos permitirán cálculos globales. Esto lo iremos agregando. La sugerencia es para aquellos que están ya un poco más conocedores del tema, guardado en carpetas para que sea más fácil su visualización e identificación, y asegurar el valor o el resultado de los cálculos. Bien, ¿cuál será el paso siguiente? La parte visual. En esta parte será clave el look and feel que le demos en cuanto a la distribución de los objetos que utilicemos, hasta los colores que tienen que estar alineados con las paletas de colores de las compañías, la navegación, es decir, utilizar recursos tales como objetos o marcadores y otros que dispone Power BI para que haya una navegación amigable y sobre todo, y es fundamental, una adecuada combinación o distribución de vistas u hojas. ¿Por qué? Porque muchas veces se comete el error de poner vistas fijas en cada hoja y poco flexibles, con lo cual requiere organizar el tablero con un montón de hojas. Y eso hace que la navegación sea muy tediosa y haga pensar más en una presentación PowerPoint que en un tablero Power BI. Con lo cual, tratar de concentrar los análisis en la menor cantidad de vistas posibles. ¿Qué quiere decir con esto? Que si yo un resultado lo tengo que ver a partir de distintos cálculos, no necesito crear un montón de vistas u hojas distintas. Puedo concentrarlas en una y mediante objetos visuales ir cambiando lo que me va mostrando. ¿Sí? Bien, una vez creado esto, iremos a la etapa final, que será realizar la prueba con datos reales. Digo datos reales porque quizás lo anterior lo podemos hacer con un lote menor de datos, aunque no quiero olvidar de mencionarles el tema que el volumen de datos no es tema menor, ya que si el volumen es chico, la eficiencia de performance no es crítica. Si el número es muy grande, entonces es clave en el diseño de las relaciones de tablas, de los cálculos que efectuemos, sean lo más eficientes posibles. Y ahora bien, a la prueba final iremos junto con usuarios finales o responsables del sector para verificar que tanto los datos actuales que esté brindando como los históricos sean los correctos. Una vez hecho esto, bueno, ahí sí podremos pasar a la parte de, como habitualmente se denomina, producción, ponerlo en funcionamiento. También es importante la sugerencia de que digamos, la puesta en marcha tenga un tiempo de prueba para asegurar con un grupo reducido de usuarios que todo está funcionando correcto. Si hubiera algunas inquietudes o mejoras posibles o detección de errores, se hicieran en esa etapa, que por supuesto esa etapa puede ser una semana, un mes, dependiendo del volumen del proyecto, y luego dar a utilización al resto de los usuarios, clientes, digamos, distribuirlo entre la gente de directorios, etcétera, etcétera. Bien, entonces, la idea con este video es no solo aclarar todas las dudas que me han hecho en estos días después que he publicado este tablero, sino ampliarlo y que lo tengan muy en cuenta a la hora de iniciar un proyecto en Power BI. Ninguna de estas etapas son menores, ¿está bien? Sobre todo las primeras, que es lo que definen después
cómo va a ser, en definitiva, las ventajas o beneficios que brinde el tablero. Por lo cual, los invito a ver este video, analizarlo. Cualquier duda me la transmiten a través de consultas del grupo y gustosos las haré saber. Esa es un poco la idea de este grupo de Power BI para no especialistas. Bueno, tratar de reunir la mayor cantidad de gente posible que esté dando los primeros pasos en Power BI o ya los haya dado y quiera perfeccionarse, y armar no solo videos o material, sino quizás reuniones donde cada uno pueda aportar no solo lo que fue aprendiendo de Power BI, sino también lo de sus especialidades, ya que en el caso del grupo hay prácticamente especialistas del universo de sectores que tienen las compañías, rubros, etcétera, etcétera. Así que bueno, les agradezco un poco la atención y bueno, espero que disfruten y aprovechen de este video.